Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿No? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Quiero volverlo a leer desde la versión internacional, solamente porque tiene algunas palabras distintas que nos pueden ayudar a la mejor comprensión del texto. Qué sencillo. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Con estas palabras podría muy bien haber puesto la firma final y haber cerrado la carta. En realidad, aquí está terminando los conceptos más importantes de la carta. Lo que resta son saludos, pero sorprendentemente, esto lo veremos el domingo próximo, en esos saludos finales dice dos verdades que se han convertido en versículos lemas para muchas de nuestras vidas. Pero aquí estamos con este concepto. Ustedes van recordando de que el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, intenta llegar al corazón de ellos desde una perspectiva no tanto académica, sino más bien amable, familiar, coloquial. Trata de descender algunos peldaños desde su estatura de capacidad superior para poder disertar a altos niveles intelectuales. De hecho, Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo, era un maestro de la ley, era alguien conocedor profundo de las verdades fundamentales de la religión, de su propia religión judía, convertido al cristianismo por haberse encontrado personalmente con Dios, con Jesucristo, habiendo hecho todo el cambio de mentalidad cultural, filosófica, que necesitaba para poder aplicar esas grandes verdades fundamentales de la historia del pueblo judío, a aplicarlas a una perspectiva de gracia y de amor manifiesto de Dios por medio de Jesucristo, donde aquello que antes era importante, que era el cumplimiento a rajatabla de una ley preestablecida, ahora pasaba a la madurez responsable de vivir bajo la soberanía del amor, pero la seriedad del compromiso frente a la vida. Él no está pretendiendo dar una lección académica de lo que es la gracia en contraposición con un legalismo arcaico y ya perimido, como hizo con la carta a los romanos, sino que está hablando más sencillamente a una iglesia que ama personalmente, con la que conversa prácticamente, y les dice: hay una posibilidad de transformar nuestras vidas que Dios nos propone por medio de Cristo. Hay una posibilidad de vivir una vida más excelente que la que creemos que es buena, pero que en realidad no lo es, y creemos que es buena porque no conocemos lo mejor, y lo mejor es vivir de acuerdo al plan de Dios
vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él se pone como propio ejemplo. Yo era un legalista que me esmeraba en cumplir toda la ley de Dios, pero ahora todo eso que era valioso para mí lo considero inservible. Yo era alguien que el propósito de su vida era ser excelente, el mejor de todos, pero ahora entiendo que lo mejor que puedo hacer es dejar que Cristo viva en mí. Y para mí el vivir es Cristo. Él va a poner como ejemplo al mismo Jesucristo que se humilló hasta lo sumo porque consideró que lo más importante no era mostrarse como el Dios hecho hombre y digno de adoración, sino mostrarse, manifestarse como alguien que estaba dispuesto a obedecer la voluntad del Padre. Y es el mejor ejemplo, es el modelo, es el desafío, es la estatura a alcanzar de cualquier cristiano. Es el desafío que encarnó Pablo para su propia vida y que comparte porque quiere que los filipenses también lo vivan, y Dios lo dejó impreso en la Biblia para que nosotros lo sepamos y aceptemos el mismo reto, el mismo desafío. Que para vos y para mí lo mejor sea Cristo. Que para vos y para mí lo mejor sea humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios se manifieste a través de nosotros y depongamos toda soberbia, todo orgullo. Lo que dice Pablo también escribiendo en esta carta, en el capítulo 2, que el propósito de Dios es que nos convirtamos en luminares, en faros, en reproductores de la luz divina para que otros puedan ver con claridad. Dios quiere utilizar nuestra vida para bendición de otros y gloria de su nombre. Luego pone, así puso su propio ejemplo, el ejemplo del mismo Jesús, el ejemplo personal, y luego menciona a Timoteo y Epafrodito y dice, estos dos son diferentes a la mayoría, porque la mayoría se preocupa por sus propios intereses personales. Aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, no han podido superar la mezquindad del egoísmo. Aún siendo cristianos, no han podido superar un nivel de mediocridad o inferior a la mediocridad. Y ante el primer problema o la más pequeña amenaza, se acobardan y huyen, reniegan y renuncian. Pero Epafrodito y Timoteo se jugaron la vida para estar conmigo, para ayudarme, para servir, pero también por amor a ustedes, para servirles. Y cuando supieron que ustedes estaban mal, se sintieron mal. Ejemplos de personas comunes y corrientes, como vos y como yo, sencillos, pero que el Evangelio de Cristo no solo había cambiado una manera de pensar, sino que había transformado su manera de vivir. Y el desafío, uno de los tantos desafíos de la Biblia y de la carta de los Filipenses, es precisamente eso. Dios cargó con mi pecado para sacarme el peso más grande e imposible de sacudir, para que, liberado del peso, de la carga del pecado, de la condenación, del castigo, yo pueda sentirme absolutamente libre para poder decidir vivir según la voluntad de Dios. Y no solo estoy con el instrumento de mi decisión, sino con la presencia de Dios, que se ha comprometido a estar conmigo si yo asumo esta responsabilidad o este reto. Nos quitó la carga del pecado, se la puso a Cristo. Nos quitó la condenación de la muerte, mató a Cristo. Nos quitó la vergüenza de la culpa y lo avergonzó a Cristo, para que liberado
liviano de toda carga, culpa y consecuencia. Yo pueda sentirme y pueda estar totalmente disponible para el Señor. Quiere decir, Señor, aquí estoy. Pablo dice, para mí, vivir es Cristo. Porque no he conocido con todo mi conocimiento cultural, social y académico, no he conocido algo superior que vivir para Cristo y dejar que Cristo viva a través de mí. Timoteo y Epafrodito lo entendieron y lo aplicaron a su vida. Y hoy esta palabra está para vos y para mí, para que la entendamos y la apliquemos a nuestra propia vida. Y entonces Él va a decir, ciertamente dejo lo que quedó atrás, lo desprecio, me desprendo y miro hacia el propósito que Dios tiene para mi vida, miro hacia la meta y voy para ese lugar. ¿Por qué? Porque entiendo que, al igual que un arquero con su arco y flecha, Dios ha tomado mi vida y la ha disparado con un objetivo de gracia, de amor, de perfección, de propósito. Y yo, que soy la flecha disparada, pero que tengo la virtud, a veces no es tan virtuosa, de tomar mis propias decisiones y de desviarme a donde quiera, decida aceptar el destino para el cual Dios me disparó. Y acepte el blanco que Dios eligió, porque siempre será para mi bendición. Prosigo a la meta. Y Él dice, esto es una vida de gozo. Y tenemos el derecho, la posibilidad y el derecho de gozarnos en el plan y en el propósito de Dios. Él dice, gócense. Gócense en el Señor. Gócense en Él, disfruten la vida cristiana. No anden amargados por la vida. La vida cristiana es maravillosa, disfrútenla. Y la manera de disfrutar de la vida cristiana, como de disfrutar de cualquier cosa que podamos disfrutar en nuestra vida, es estar concentrado en el objeto de nuestro disfrute. Algo que pasa últimamente y muy frecuentemente. Una actriz, una cantante muy famosa ya, no sé cuántos han oído hablar de Adele, en un recital que estaba dando en Inglaterra, detuvo su recital para llamar la atención de todo el público que estaba allí escuchándola, para retarlos en realidad. Porque el 95% o el 99,9% estaban con sus celulares filmando el recital. Y ella le dijo, ¿por qué no apagan el celular? Estoy acá. Y a veces nos pasa exactamente lo mismo. Pasamos por la vida y en lugar de disfrutar lo que nos pasa, y con el afán de querer dejar un registro histórico, un recuerdo de lo que vivimos, no disfrutamos el momento. El Señor dice, a ver, ¿quieren ver un recital grabado de Adele? Lo pueden bajar en internet, pueden comprar el DVD. ¿Quieren disfrutar la presencia de Dios en su vida? Podemos y debemos. Por eso dice, ¿cuántos problemas cada día amenazan tu tranquilidad y tu paz? Y dice, no se afanen, no se angustien, no se aflijan por nada, confíen en Dios. Y Él los va a sacar de ese conflicto. Y ahora sí, como cerrando todos estos consejos, le dice, hay algo que domina nuestra manera de ser. Alguien dijo que toda acción comienza con una idea. Nadie realiza una acción si primero no hay una idea creada por uno o creada por otro
que termina convirtiéndose en la acción. Pero fue un poquito más atrás, dice, cada idea se origina en un pensamiento. Y de pronto tenemos un sinnúmero muy variado de maneras distintas de pensar. Por eso somos tan diferentes unos a otros. Por eso, frente a una misma realidad, tenemos opiniones diferentes y a veces contrapuestas. Yo no podría decir lógicamente cómo es posible que frente a un mismo hecho, frente a una misma expresión, frente a una misma idea, haya distintos criterios o distintos conceptos, porque hay diferentes maneras de pensar. ¿Cómo es que marido y mujer viven chocando y conflictuándose muchas veces, discutiendo? Porque hay distintas maneras de pensar, y la manera de pensar de la mujer desde su contexto femenino, desde su cultura, desde su manera de ser, desde su contexto biológico, ha llevado a la mujer a ser como es y al hombre, por otro lado, a ser como es. Y frente a una misma realidad hay distintos criterios que a veces terminan en discusiones agrias, amargas. ¿Por qué? Porque nos cuesta pensar de una manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Quién tiene el correctómetro del pensamiento? ¿Quién puede decir esta es la manera correcta de pensar? Entonces, han surgido un montón de filosofías y de conceptos acerca del pensamiento. Está el concepto del pensamiento positivo, que es un pensamiento creador. Está el concepto mágico del pensamiento. Si yo lo pienso, va a suceder. Si no lo pienso, lo saco de mi mente, no va a suceder. Si yo lo deseo intensamente, se va a producir. Si lo rechazo intensamente, no va a suceder. Si lo nombro, lo creo. Si lo ignoro, lo desaparezco. El pensamiento ha sido manipulado por el temor, el deseo, la fantasía. Y muchas veces sucumbimos ante esas maneras distorsionadas de manejarnos o dejarnos manejar por nuestro pensamiento. Entonces, ¿cuál es la manera exacta, correcta, perfecta de pensar? Y Dios nos da una perspectiva multifacética, porque no dice esta es la manera así y punto, sino que va dándonos distintas perspectivas. Es decir, la manera correcta de ver algo es verlo desde todos los ángulos posibles. ¿Qué ven en esta hora? Blanco sobre blanco. ¿Ustedes ven una hoja en blanco? Pues yo estoy absolutamente en desacuerdo con ustedes, porque mi hoja está totalmente escrita. Sin embargo, es la misma hoja, pero distintos puntos de vista. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de pensar? Te va a depender, y va a depender de tu punto de vista, y tu punto de vista va a depender de tu manera de razonar, de tu lógica, de tu cultura, de tu educación, de cómo fue tu infancia, cómo fue, dónde estudiaste, qué hiciste, si estudiaste o no estudiaste. Entonces, mi manera, ahora, para ser razonable respetuosamente, uno no debería emitir una opinión sin tomarse el trabajo de darle toda la vuelta a la situación para poder verla desde todas las perspectivas. Entonces el Señor dice, estas son las facetas, estas son las perspectivas, estos son los focos que nosotros tenemos que cuidar para poder tener un pensamiento sano, un pensamiento correcto. Y Él dice, ustedes tienen que pensar en todo lo verdadero. Cada uno de estos puntos filosóficamente puede ser discutible por horas y horas. Discutiríamos qué es lo verdadero. La palabra que utiliza aquí el apóstol para traducir como verdadero en nuestra versión es traducida también como
piensen en todo lo verdadero. Desechen el engaño, desechen la ilusión. Desprecien lo que es ilusorio, desprecien lo que los confunda. Hay un concepto de paz y un concepto de felicidad. En realidad hay muchos conceptos de paz y muchos conceptos de felicidad. El mismo Jesús se plantó en el punto de decir: yo les doy mi paz, pero no es el mismo concepto de paz que maneja el mundo. Para el mundo la paz es, bueno, no peleemos más. Vos quedate con tu idea, yo con la mía. No discutamos de este tema, no hablemos más y hay paz. En realidad, ese concepto de paz es ausencia de conflicto. Decidimos no pelear cosas. El concepto de paz de la perspectiva de Dios es un concepto de plenitud emocional interior, basado en la confianza más profunda en las promesas de Dios, que permiten que un creyente pueda descansar en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, sin angustiarse por lo que las circunstancias amenazan. Un concepto totalmente diferente. Entonces, cuando dice el Señor, cuando van a pensar en paz, piensen en la verdadera paz. Cuando van a pensar en felicidad, no piensen en el concepto de disfrutar el hoy, disfrutar lo que tengo ahora y nada más. Piensen en el concepto de sentirse en el lugar apropiado, en el momento correcto, con la compañía adecuada, en la presencia de Dios. Hay pensamientos verdaderos que son ficticios, efímeros, que se basan en cosas materiales y humanas. Pero Dios dice: piensen en lo verdadero. Una perspectiva. ¿Esto es verdad? ¿Por qué creo que esto es verdad? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo afirma? ¿O solamente acepto que es verdad porque fulanita me dijo que era así? Y simplemente me voy a hacer eco de cierta verdad sin comprobar si es realmente verdadero. Así nos hemos metido en infinidad de conflictos, de problemas. Hemos sido un engranaje, un eslabón más de una cadena de daño, de dolor y de perjuicio. Entonces dice, hay otra perspectiva, que además de lo verdadero, piensen en lo que es honesto. ¡Wow! Concepto de honestidad. Otro tema filosóficamente complejo. ¿Qué es honesto? ¿Qué es honesto y para quién es honesto? ¿Qué grado de honestidad es permitido o no? Obviamente Dios dice honesto. Esta palabra también puede ser traducida como honroso, respetable, noble, digno. Y lo honesto se contrapone con lo corrupto. Y cuando pensamos o escuchamos la palabra corrupto, hoy estamos bombardeados por la televisión y las noticias. Por ahí el pensamiento se puede disparar hacia ciertos personajes cuya corrupción es famosa. Pero en realidad a Dios no le interesa el personaje de turno o el corrupto de la política o de la industria o del sindicato. A Dios le interesa tu corazón y el mío, porque Dios quiere bendecir nuestra vida. Entonces cuando dice piensen en lo honesto, está dirigiendo su atención hacia la corrupción de nuestro corazón, hacia la corrupción de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestras manos, de nuestros pies. Una canción aprendida desde muy chiquito, algunos sabrán que tengo muchos años, decía: cuida tus ojos, lo que ven, lo que miran, cuida tus oídos, cuida tu boca, cuida tus manos, pues tu Padre Celestial te vigila con la mano. Nos enseñaban muy chiquititos cantándola, a decir: tenés que cuidar eso.
Entonces el Señor dice, ustedes quieren tener esa vida excelente que Dios ha puesto a disposición de cada uno de ustedes después de haber creído en Cristo. Además de haber creído en Cristo, quieren potenciar su vida con la excelencia que solo Dios puede darles. El problema está en el pensamiento. En otro pasaje dice, llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia. Ahí tiene una actitud un poco más autoritaria, enérgica, autoritaria, prepotente de alguna manera. Sí, agarran los pensamientos y oblíganlos a ir por el lado correcto. Acá es más seductora la cosa, más sutil. Piensen en lo verdadero, pero piensen en lo honesto. Mirá, algunos preadolescentes o adolescentes o jóvenes pueden llegar a pensar en algún momento que sus mentes están podridas, porque se les cruzan pensamientos horribles, porque son bombardeados por imágenes provocadoras, porque escuchan cuestiones perversas, porque se les proponen oportunidades. Adolescentes, preadolescentes, jóvenes, cuando crecemos cada vez es peor. Porque no vamos superando, sino que nos vamos perfeccionando. Y la única manera que no sea peor es que asumamos el desafío de parte de Dios y nos dediquemos a pensar en lo verdadero y en lo honesto. Fíjese, ¿qué quiere que haga? Estaba viendo esto y me apareció una imagen, o estaba más tranquilo y vino uno y me dijo tal cosa, estaba leyendo la Biblia y vino uno y me trajo esta revista, y bueno, ahí está la decisión. Decidir en qué pensar. Todo lo justo es. Todo lo justo es lo que corresponde, lo correcto. Otra vez, filosóficamente, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que corresponde? El Señor dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y Jesús fue muy clarito y muy sencillo. Dice, ninguno de ustedes es tan tonto como para no saber lo que está bien y lo que está mal. Ninguno de ustedes es tan ignorante como para no discernir si una cosa es correcta o incorrecta. Cuando decimos que no entiendo la diferencia, en realidad lo que estoy queriendo decir es que no quiero ver la diferencia. Porque cuando la veo, tengo que tomar una decisión. Y no quiero tomarla. Entonces dice, piensen en lo verdadero, piensen en lo honesto, piensen en lo puro, porque si algo va a salir de nuestra boca, es porque primero abundó en nuestro corazón. Y abundó en nuestro corazón porque la maquinaria de nuestro pensamiento le dio cabida, lo alimentó y lo fogoneó. Entonces, no hay manera de arrancar las malas intenciones, las malas acciones, las malas actitudes, las bajezas. No hay manera de deshabitarlas, salvo que metiendo pensamiento correcto, lo malo vaya muriendo en nosotros. Dice todo lo puro. Esto es algo que no tenga mancha, que no esté contaminado. Y es claro para nosotros, a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios, que el mundo se caracteriza por la vileza, la obscenidad, la suciedad y la bajeza. Entonces puede decir todo lo puro, puro de palabra, puro de mirada, puro de oído, puro de acciones. Tengo que decidir pensar en hacerlo puro. Y qué difícil es cuando constantemente, diariamente me bombardean con oportunidades de impureza, cuando diariamente me proponen desviarme, porque es conveniente, porque es más ganancioso, porque es más satisfactorio, porque es más conveniente, provechoso, por lo que sea. La seducción del mundo, la seducción del diablo, la seducción de los sentidos, la sensualidad, de los placeres, es terriblemente fuerte. Y la única manera de ser capaces de resistir la seducción
de todo lo placentero es afirmando un concepto de que lo placentero, si no es justo, si no es verdadero, si no es honesto, es inaceptable. Pero para poder rechazar esa seducción, yo tengo que estar impregnado, embebido del pensamiento correcto, porque el pensamiento genera la idea y la idea genera la acción. Por eso dice, cuando ustedes son tentados, recuerdan en Santiago, no digan que son tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Cuando ustedes son tentados, caen en la tentación, o sucumben o sufren la tentación, aunque no caigan todavía, pero la están sufriendo, aunque quieran resistirla, la están sufriendo, porque los pensamientos de ustedes están contaminados, porque le están dando cabida a la tentación, porque le prestaron oído, porque la miraron, porque están luchando, pero no la resistieron, no la rechazaron. Es clara la Biblia, el Señor dice, resistan al diablo y no les queda otra oportunidad. Tiene que irse, huye. Pero para resistir al diablo, primero tengo que saber dónde está el engaño y después tengo que haber asumido, incorporado la decisión de rechazar lo impuro, lo que no es verdadero, lo que no es honesto, lo que no es justo. Después dice, pone otra perspectiva para que pensemos correctamente. Piensen en lo amable, en todo lo que es amable. También traducido como agradable. Esto tiene que ver con la bondad, con la simpatía, con la paciencia y con el amor. Esto tiene que ver con nuestro trato interpersonal, con nuestro trato cotidiano. A veces nos esforzamos por ser mejores y mejores en cumplir con ciertas cosas, en ser intachables, y en ser ejemplos y en ser modelos, pero somos intolerantes. A fulano no lo soporto, a mengano no lo quiero ni escuchar, a sutano no lo quiero ni cruzar, porque va a venir con esto y va a venir con lo otro, y porque va a volver en esto y me va a... Todo lo amable. Ahora, aquí un ejercicio otra vez de nuestro pensamiento. Debo ser bondadoso, debo ser simpático, debo ser paciente, debo ser amoroso, debo ser agradable, pero no ficticiamente, no falsamente, sino como una actitud, una conducta internalizada. En el mundo tenemos amargura, resentimiento, venganza, intimidación, críticas, censuras, juicios, reproches, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo se potencia a sí mismo. Y unos a otros le van diciendo, no seas tonto, no te dejes pasar por arriba, no te dejes avasallar, te están estafando, mira esto, tenés que resistir, tenés que protestar, tenés que hacer juicio, tenés que cuestionar, no permitas. Y obviamente hay situaciones, y yo no pretendo abarcar con estas sencillas y simples y rápidas palabras todo el espectro de las situaciones, pero obviamente hay cuestiones injustas de las cuales debemos defendernos y debemos actuar. No hay ninguna discusión en eso. Pero aquí se está refiriendo a nuestra reacción más profunda y más visceral. Que lo primero que nos salga no sea en defensa propia por las dudas, sino que sea en amor, en bondad, en simpatía, en paciencia, por las dudas. Recuerdo una vez que llegué con el auto y quería entrar y había un auto estacionado en la entrada de la calle. Entonces me bajé enérgicamente y con todo el derecho. Estás obstruyendo la entrada de mi gana. Entonces ni siquiera me pegué al techo del auto así como diciendo, oye chico, ¿qué haces acá? Y cuando abrí la puerta me quería morir. Porque era el padre de un adolescente que había estado esperando a su hijo que saliera de la... Y yo haciéndome mal. Entonces uno se quiere desaparecer y esas cosas tienen que desaparecer. ¿Cuántas veces dan ganas de decirle unas cuantas verdades a los descuidados que utilizan como baño nuestra vereda y miran para otro lado? Y uno dice, nuestra actitud debe ser diferente.
supuesto, pero vale la pena. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, entonces está diciendo, ahora, estás en una situación. Lo primero que nos sale es empezar a ver los defectos de cada uno, empezar a ver los errores de cada uno, empezar a analizar las equivocaciones de cada uno. Ya se equivocó en esto, dijo esto otro, que esto otro. Empezar a analizar al otro desde una perspectiva de superioridad y empezar a juzgar, a cuestionar, a desmerecer, a despreciar por qué hizo, por qué dijo, cómo está vestido, cómo vino, si llegó, si vino solo o acompañado, con quién y cómo, si hace tal cosa o no, cómo trata a su padre, a su hermano o a sus hijos. Todo es cuestionable. Y todo es cuestionable por mí, porque yo soy perfecto. No sé ustedes, pero yo soy perfecto. Yo no tengo ningún error, yo hice lo mejor que se puede hacer. Yo soy, y son ejemplos y ustedes están perdiendo la oportunidad de imitarme. Pero lo primero que hacemos es mirar lo negativo de los demás. ¿Y saben por qué esto? Porque mirar lo negativo de los demás en el fuero más íntimo de mi ser me hace sentir menos miserable. Porque si yo puedo descubrir que el otro es peor que yo, entonces yo me siento mejor, porque en lo más íntimo de mi ser yo sé que yo soy miserable. Pero el Señor me dice, no desprecies al otro para sentirte mejor. No te pares en un banquito para ver a los demás más abajo. Al contrario, considera al otro como mejor, como superior a vos mismo. Entonces dice, todo lo que sea de buen nombre, todo, si hay alguna virtud, fíjate en eso. A ver, hagamos una transformación de nuestra manera de pensar. Cuando empezamos a conocer a alguien, no empecemos a sospechar o a dudar de quién será y qué pensamiento tendrá, qué intenciones tendrá, sino digamos, ¿qué tal si esta persona es la mejor persona que yo pueda llegar a conocer? Si es la persona que me puede bendecir. ¿Qué tal si hay algo digno de alabanza? ¿Cómo voy a saberlo si lo primero que se me ocurre es algo negativo? Lo virtuoso en otros, lo valioso en otras cosas, lo positivo en las circunstancias. Mira lo que me pasa, mira qué desgracia. Bueno, lo que te pasa, qué desgracia. Estábamos conversando con Oscar el jueves, frente a ese cuadro de descompostura allí en Salta que lo obligó a cambiar rotundamente no solo sus vacaciones, sino su vida de aquí en adelante. Su descompostura posterior y la gravedad de su situación cuando llegó a Buenos Aires, el haber estado al borde de la muerte. Los médicos vieron un pedazo de intestino que no les pareció bueno y cortaron. La cirujana que cortó el intestino, cuando los llamó para leerles el informe, lo estaba leyendo ella por primera vez y se sorprendió. Ella no había advertido, no sabía, no se imaginaba que en ese pedazo de intestino había un tumor canceroso. Y lo que decíamos, ¿te das cuenta? Que esa descompostura y esto que te tuvo tan grave, sin saberlo nadie, ni siquiera los mismos cirujanos permitió que te saquen un tumor, que de no haberlo sacado, ni lo hubieran visto, y de no haberlo visto, hoy estaría condenándote a un final desastroso. No sabemos cómo viene la cosa todavía, faltan análisis, pero a veces, cuando vemos las circunstancias, lo primero que hacemos es quejarnos, es rezongar, es protestar, es renegar. Es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué? No somos capaces de percibir ni de disfrutar la oportunidad que Dios puede estar dándonos a través de esas circunstancias aparentemente adversas. Lo positivo de las circunstancias, verle el lado bueno, verle el lado amable. Decían en el desierto, miremos el lado amable. Y dice, piensen en esto. Pero cuando dice piensen en esto, la idea es, tengan este sistema de pensamiento. Que no sea un pensamiento de ahora, sino que sea una manera, un sistema de pensar. Que nos va a costar muchísimo internalizarlo, adquirirlo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de pensamiento es negativo.
Nuestro sistema de pensamiento es peyorativo, es en detrimento de todo lo que sucede a nuestro alrededor, en cuestionamientos, en crítica, en queja. Tenemos un sistema de pensamiento pernicioso, enfermizo, criminal, para con nosotros mismos, en primer lugar. Entonces el Señor dice, para poder disfrutar plenamente de la bendición, de la paz de Dios, tienen que cambiar su sistema de pensamiento. Y eso tiene que empezar hoy. Hoy tiene que cambiar. Y aunque hoy sea tan difícil que dentro de 15 minutos, cuando me cruce con alguien, ya voy a tener la reacción ancestral, tengo que hacer el ejercicio de reprocharme ese pensamiento negativo para transformarlo una y otra vez en el pensamiento correcto que Dios nos propone. Y termino diciendo, esto es lo que tienen que pensar y esto es lo que tienen que hacer. Para pensar, piensen, teniendo en cuenta este abanico de posibilidades. Para hacer, tengan en cuenta todo lo que aprendieron, todo lo que oyeron, todos los buenos modelos que vieron. Imiten a Cristo. Es lo que dice, nuestro modelo es Cristo. Lo que tenemos que pensar es lo correcto, es lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que de buen nombre, virtuoso o digno de alabanza. Pensamiento. Acción, imitando a Cristo. Imiten a Cristo, sean como Él, porque pensando de la manera correcta y obrando, actuando en imitación de Cristo, el Dios de paz. Fíjense cómo termina. El Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz es el Dios de la esperanza, el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, el Dios del amor. Ese Dios hará manifiesta su presencia en nosotros. Ese Dios tendrá libertad de actuar en tu vida y en la mía. Ese Dios tendrá la posibilidad de ser el modelador, de ser el transformador de nuestra existencia. Ese Dios tendrá la oportunidad de tomar tu vida y la mía en sus manos y hacer su obra a través de nosotros. Es un desafío maravilloso, amoroso de Dios. Yo te invito a que hoy aceptes ese desafío. Que salgas de aquí repitiéndote, voy a cambiar mi manera de pensar, relevo, y asumir el compromiso de trabajar sobre tu propia manera de pensar, sobre tu sistema de pensar. Y vas a ver que cuando logremos avanzar en este sentido, muchas cosas van a cambiar. Vas a dejar de discutir por minucias, tonterías insignificantes. Vas a dejar de cuestionar y de criticar. Vas a dejar de despreciar o de desvalorizar. Vas a empezar a ver al otro como superior a vos mismo, que es el consejo divino. Vas a empezar a amar con más facilidad. Vas a empezar a sentir que la presencia de Dios hace cambios en tu vida y fluye como quiere fluir a través de ti. El consejo de Dios es para nuestro bien. Yo te invito, si quieres aceptar este compromiso y asumirlo, no temas claudicar o abandonar pronto. Tenemos que tomar el desafío. Tenemos que permitir que Dios haga esos cambios en nuestra vida. Yo quiero invitarte que si querés hacer esto, te pongas de pie. Como una manera de decirle al Señor, junto conmigo, Señor, yo quiero asumir ese deseo. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque nos hablas con tanta sencillez, con tanta simplicidad, con tanta claridad y tan directamente. No necesitas andar con rodeos, no necesitas adornarnos ninguna verdad.
porque sabemos lo que nos conviene y sabemos lo que está mal y sabemos lo que hay que cambiar, pero muchas veces aprovechamos la confusión para justificarnos. Señor, en esta mañana, entendiendo tu propósito y tu voluntad, yo quiero asumir el compromiso de empezar a cambiar mi sistema de pensamiento, para pensar en lo mejor, para pensar en lo positivo, para pensar en lo justo, en lo amable, en lo honesto, en lo digno de alabanza, en lo que tenga alguna virtud, para pensar amorosamente, para mirar y entender a los demás y aún las circunstancias como oportunidades de bendición para mi propia vida. Señor, yo quiero que ese cambio se produzca en mi vida, y sé que es la voluntad tuya que eso suceda. Por eso es mi compromiso lo que hará la diferencia. Y te pido, Señor, que me asistas, que me ayudes cuando claudique, cuando lo abandone, cuando me olvide, que tu Espíritu Santo me lo recuerde. Te lo imploro, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, porque también quiero disfrutar de esa paz que solo Dios puede generar, puede producir en mí. Quiero ser un disfrutador de tu bendición y no quiero que nada la interrumpa. Por eso te alabo, te bendigo, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.